amigos de Aldea Financiera? Bienvenidos a su programa. El día de hoy tenemos una edición con muchísima energía. Y es que nos acompaña Víctor Cervantes de la Agencia Estatal de Energía de Jalisco, quien a su vez nos va a platicar un poco de los proyectos y también de su propósito de vida. Así que le damos la más cordial bienvenida aquí a Aldea Financiera. Bienvenido, estimado Víctor. Gracias, Roberto, y gracias por invitarme aquí a tu espacio, Aldea Financiera. Para mí es un honor aquí formar parte y platicarles un poco de nosotros, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias, porque estoy seguro que los aldeanos querrán saber de qué se trata y cuál es el propósito de la Agencia de Energía. Pero antes de pasar a eso, me gustaría iniciar un poquito conociéndote más, y estoy seguro que la audiencia querrá hacerlo así también. ¿Quién es Víctor Cervantes? ¿Cuál es su trayectoria, su propósito de vida? ¿Cómo llega a la Agencia de Energía? Muy buena pregunta, Roberto. Bueno, antes que nada yo me considero pues un entusiasta del conocimiento en general. Desde que era muy joven siempre buscaba respuestas y no me conformaba con una respuesta simple. Siempre trataba de encontrar la mayor cantidad de elementos para formar una idea general de todo, ¿no? Entonces, eso me llevó a la disyuntiva cuando somos jóvenes y decidimos qué hacer de nuestra vida, claro, dedicarme a la ingeniería. Pero siempre he tenido pues esa formación también de filósofo, pues de closet, puedo decir así, ¿no? Donde le he metido un poco de todo y he tratado en diferentes trabajos en los que me he desarrollado, ya llevo casi 10 años de experiencia laboral, pues de darle un poco más de lo que en ocasiones se me pide, de buscar innovar siempre en lo que hago con la finalidad de pues llevar más allá las cosas, ¿no? Por ejemplo, uno es ingeniero, empieza con lo más básico, ¿no? Empieza haciendo talacha, empieza arreglando máquinas, conectando generadores, por ejemplo. Y después me doy cuenta que hay muchos elementos que un ingeniero no conoce y que son importantísimos. Por ejemplo, está la cuestión financiera, entender cuál es la rentabilidad de un proyecto, conocer sobre todo, y es en lo que más me he enfocado en los últimos años, el tema regulatorio. Porque si bien es cierto, y yo lo veía mucho en la escuela, las leyes de la física son las que corresponden a los fenómenos que yo estudio como ingeniero eléctrico. Sin embargo, también pues hay cuestiones que corresponden a factores humanos y son las que terminan rigiendo todos los diferentes pues, elementos que conforman el actuar de un ingeniero en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, poco a poco, viéndolo hacia el pasado, me di cuenta de una consistencia que había en mis trabajos, que siempre terminaba viendo temas regulatorios, más que temas ingenieriles, ¿no? Entonces, empecé en esa generación de ingenieros en el área de energía, donde comenzamos con la nueva reforma del 2003, que ya no es tan nueva, ya tiene casi 10 años. Así es. Y pues se me hizo muy fácil adaptarme a ella, porque pues crecí con ella como profesional. Y llegó el punto en el cual mi grado de expertise es el desarrollo de proyectos y la gestión. Y pues hasta la fecha lo que he hecho en la agencia es aportar esta creatividad para poder impulsar un sector que creo que es muy importante pues promover para tener una sociedad más competitiva y además pues garantizar los elementos que permitan a la gente poder desarrollarse, ¿no? La energía en el país es muy importante para cualquier nación. Como una agencia de energía estatal, ¿cómo nace y cuáles son sus objetivos? Claro, la energía yo creo que tiene muchas acepciones, ¿no? Cuando uno quiere definir qué es. Claro. Es desde el todo, porque toda la materia es energía. Sí, así y en una sociedad es el motor, es lo que la impulsa. Las primeras 2 revoluciones industriales se dieron por el uso de la energía y las otras 2 tienen una implicación indirecta, pero también tienen que ver con energía, ¿no? Lo que es el Internet de las cosas, lo que es la automatización. Y creo que el garantizar un abasto de energía es fundamental para que una sociedad pueda proyectarse hacia el futuro. Si no tienes energía, va a ser muy difícil que logres cualquier desarrollo, cualquier producción, no puedes generar los empleos que se requieren. En ese sentido, ¿cómo nace la Agencia de Energía? ¿Cuál es el proyecto de la Agencia de Energía? Hace 9 años, como comentaba, hubo una reforma eléctrica donde comenzaron a desregularse algunos sectores. ¿Qué es lo que buscaba esta reforma? Crecer y acelerar la transición energética, crecer infraestructura, crecer, por ejemplo, la participación privada en el sector, darle más formalidad a lo que hace más de 30 años había iniciado, ahora poniendo reglas muy claras del juego y permitiendo que muchos participantes llegaran del extranjero, invirtieran en proyectos muy grandes. Como dato curioso, hace 4 años que fue la última subasta, México fue el país con la energía limpia más barata del mundo. Menos de $20 el megawatt hora fue lo que se alcanzó. Proyectos que lamentablemente pues, no se pudieron concretar en su mayoría, pero quedan patentes que México tenía un plan de transición muy interesante. Entonces, a partir de esto nace la idea de que los estados tengan un rol más activo en la promoción de esta inversión. Entonces las agencias de energía nacieron con la idea de
ver los elementos, el potencial de cada estado, integrarlos y poder consolidar proyectos de inversión que busquen de alguna manera u otra darle una trazabilidad al desarrollo energético de cada estado, llevando objetivos muy claros en materia de mitigación. Y también, por otra parte, el permitir que crezca la matriz y se diversifique energética en los estados, ¿no? Jalisco tuvo la primera agencia de energía del país. Actualmente ya más de 20 estados tienen áreas de energía. Creo que hay más de 7 u 8 agencias ya. Y pues bueno, es una tendencia que, a pesar de que ha habido ciertas cuestiones políticas que han limitado que la aplicación regulatoria sea óptima, sigue habiendo mucho potencial para poder seguir promoviendo, por ejemplo, la generación limpia en los hogares, en los comercios, en las pequeñas industrias, para también promover algo muy importante, que es el uso racional de la energía del lado del consumidor, ¿no? En ese sentido tenemos bastantes proyectos, tenemos muchos retos muy interesantes y como agencia pues siempre estamos innovando. Creo que sin darme cuenta llegué al lugar que era indicado para mis aptitudes profesionales, ¿no? Porque de una manera u otra siempre estoy inquieto buscando nuevas formas de darle la vuelta a los retos y llegar a soluciones creativas a veces, ¿no? Oye, y además, por lo que comentas y por lo que compartiste, lo que es tu formación, la parte de proyectos, pues se aterriza muy bien en todo lo que se está haciendo en la Agencia de Energía, de manera que puedas acompañarlos y puedas evaluar pues qué tanto impacto pueden tener y la rentabilidad que estos mismos pueden tener. Pero hoy por hoy también señalabas que el tema de la conexión de nuevos proyectos es lo que desde el punto de vista de la regulación en este momento no está tan activo o para decirlo con claridad está frenado desde el punto de vista federal. Este nuevo rol que tiene, o cuál sería el nuevo rol de la agencia ante el hecho de que la inversión extranjera no está tan activa derivado de pues, la situación actual del país y cómo la estás reenfocando para que tenga esta relevancia. ¿Se va hacia los proyectos de eficiencia energética como lo estás comentando o qué más hacia futuro? Hay muchos elementos aquí, Roberto. Uno de ellos considero que es disruptivo, es el avance tecnológico. Por más que trates de imponer regulatoriamente un freno, la ciencia sigue avanzando, se hace cada vez más asequible, por ejemplo, que una casa tenga autonomía energética. A día de hoy, yo creo que con una inversión de 100 mil pesos o menos, puedes tener tus paneles, tus baterías y tu calentador solar. Puedes prescindir totalmente del tener servicio público, por ejemplo, de energía eléctrica. Puedes prescindir del gas LP, gas natural. Y así en un futuro podemos ver lo mismo con el tema de los autos. Vamos a darnos cuenta que cada vez va a haber más autos eléctricos. Habrá otros retos que tienen que ver obviamente con la obtención de litio y demás elementos que sean indispensables para estos sistemas de almacenamiento. Pero lo que creo que es muy importante y debemos seguir promoviendo es el hecho de que siempre hay una solución para cualquier problema de energía. Haya o no haya una regulación clara. Pongo un ejemplo. Si lo que requiero es darle suministro a una industria, al menos hay 4 formas distintas. Y no todas las formas implican usar la red eléctrica. Habría que analizar a detalle. ¿Cuáles serían esas 4 formas? Okay. Por ejemplo, hay sistemas aislados que ya operan con un nivel de confiabilidad muy alto. Llámese paneles solares. Es correcto, con sistemas de almacenamiento. Hay sistemas de cogeneración también, muy eficientes. Puedes hacer uso de una microred en una zona industrial. O puedes conectarte. Una microred sería las empresas poniéndose de acuerdo y poniendo algún mecanismo de generación eléctrica como paneles o alguna energía hidráulica o algo así y poderla repartir entre ellos en esa comunidad, digámoslo. Así es. De hecho, los sistemas centralizados de energía son bastante antiguos en su concepción. Nacen a partir de que en su momento, cuando comenzaban a desarrollarse los grandes centrales, los recursos energéticos eran limitados. Entonces tú ponías una central hidroeléctrica, por ejemplo, donde había un río y pues llevabas la energía a las ciudades. ¿Qué pasa ahora? Que se ha diversificado la matriz. Cada vez hay más forma de que la propia sociedad tenga una autonomía y tenga un rol más activo en cómo ellos obtienen su energía y en cómo la usan, ¿no? Entonces, a diferencia de hace 100 años que comenzaban a formarse los grandes sistemas eléctricos, actualmente hay muchas opciones. Hay bastantes, además, opciones muy asequibles. Ya no es una barrera importante la cuestión económica, sino que más bien ese rol que tiene la agencia de promover es lo que hace que sea más
asequible para la sociedad entender estos temas, ¿no? En la agencia hemos ideado mecanismos financieros, por ejemplo, para que las industrias puedan acceder a la infraestructura eléctrica. Hemos diseñado mecanismos que también facilitan que las pequeñas empresas puedan tener sistemas de generación fotovoltaica, eólica, incluso en algunos casos. Y un tema que también estamos explorando mucho es el tema del uso de biogás. Jalisco es una potencia nacional en materia agroindustrial. Hay muchísimas diferentes ramas que tienen un potencial muy interesante para poder explotar y estamos buscando la manera de cómo pues, ponernos de acuerdo con los empresarios, con fondos de inversión para poder desarrollar los proyectos que estamos considerando son necesarios y además son posibles. Es muy importante lo que señalas porque me parece que la conciencia en la sociedad de utilizar de manera más eficiente la energía y además poder incluirlo en un tema de economía sustentable es clave. Yo tengo una pregunta. Cuando una persona, y probablemente los aldeanos que nos están viendo se lo están preguntando, ¿qué tanto es lo normal que debe de costar un proyecto energético? ¿Cuál sería la recuperación? Ejemplo, yo quiero poner paneles en mi casa y pues ¿en cuánto tiempo deberé de recuperar esa inversión? Y como para que tengan una idea, y además qué elementos se deben de cuidar antes de tomar la decisión de un proveedor en particular, porque ya hay tantos en el mercado y tantas alternativas que me parece que dentro de ellas habrá mejores y otras no tan buenas que hay que cuidar para que la inversión sea adecuada, porque lo peor que podría pasar es una inversión de 100,000 pesos, como diste el ejemplo, y que no me lleve a tener la autonomía energética que estaba buscando. ¿Hay qué recomendaciones y cuáles son los aspectos que hay que cuidar? Claro, primero que nada, Jalisco es el estado número 1 a nivel nacional en materia de contratos de interconexión de sistemas fotovoltaicos. Tenemos al día de hoy más de 50,000 contratos. Wow. La gran mayoría son de casas habitación. La razón principal por la que Jalisco tiene muchos contratos es porque tenemos un clima que no es tan extremo como otras zonas del país. Y eso hace que el subsidio para no brincarte una tarifa de alto consumo sea más bajo. Entonces es muy fácil que tú tengas en tu casa un aire acondicionado y que simplemente por prenderlo ya estés excediendo los 500 kWh bimestrales que te pone la tarifa. Así es. Entonces pues mucha gente ve muy factible poner paneles para bajar esos consumos. En una casa habitación, por ejemplo, con una conexión de baja tensión, como la gran mayoría, el retorno de inversión puede ser hasta de 3 años. O sea, wow. Hasta de 3 años, así es. Y si hablamos ya de industrias medianas, a un punto en el cual la inversión puede ser de los 5 o 6 millones de pesos en paneles solares, las tasas de retorno suelen ser como de 6 años aproximadamente, dependiendo también el uso de energía y las condiciones de sombra que existan en la zona, ¿no? Y es una tecnología muy rentable, tiene un tiempo de vida de entre el inversor, puede durar hasta 10 años, y los paneles hasta más de 25, ¿no? Entonces se requiere poco mantenimiento también. Hay bastantes elementos a favor. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que hay bastantes malas prácticas que se están empezando ya a solventar. Incluso hay esfuerzos federales por poner una nueva regulación. Lo primero que yo me fijaría cuando voy a buscar un proyecto de este tipo es preguntar por la empresa. Ir a ver si la empresa existe, si se puede incluso visitar sus instalaciones, buscar su registro en el SAT, ver que los instaladores tengan certificados de competencia, es muy importante, algo que antes no se hacía. En los últimos 3 años muchos instaladores ya están certificados y nos da al menos la idea de que saben qué están haciendo. Yo me fijaría ¿Y se les puede pedir? Dame tu certificado, claro, de competencia. Es el S586, es un certificado de conocer, la gran mayoría ya los tienen. Se pueden acercar a la agencia de energía, claro está. Hay un padrón de proveedores confiables ahí. Buenísimo. Y también muy importante, algo que yo considero tomen en cuenta. Si ustedes van a buscar financiamiento, es muy difícil que una financiera dé dinero a un proyecto que no está pues en forma, en materia de calidad de los equipos y que el instalador esté certificado. Generalmente los instaladores que hacen malas prácticas son instaladores que suelen vender de contado, busquen 3, 4 cotizaciones. Si una les parece muy baja, pues sospechen. Claro. Hay que ver qué es lo que están haciendo. Y lamentablemente el hecho de que hagan las cosas mal no nada más impacta en que no funcione el sistema, impacta en que puede provocar accidentes. Ha pasado que salen volando los paneles, que caen encima de vehículos. Afortunadamente no hay registros de que hayan lastimado personas, pero estamos buscando la forma de que esto se mitigue. Así es. Híjole, es muy importante porque una inversión de esta magnitud que no tenga el resultado puede afectar la economía de cualquier persona.
Hay empresas que están financiando el que se pongan paneles solares, de manera que la gente que no tiene, pues no sé, 100,000 pesos para poner los paneles de una sola exhibición, pueda hacerlo conforme también el ahorro se vaya materializando. Sí, hay muchas opciones. Incluso hay esquemas de financiamiento que operan como arrendamientos. No das un solo peso de enganche. Ellos te ponen los paneles y se están cobrando la energía como si fueran tu suministrador, como CFE. Obviamente, al no tener que pagar enganche y demás, es un poco más alta la tasa de interés, pero pues para alguien que no tiene capital para arrancarlo es una buena opción. Tienes un descuento del 10-15% respecto a la tarifa de CFE y al final de un cierto periodo te puedes quedar con los equipos. Ah, pues muy interesante. Sí, está muy interesante. La verdad es que hay infinidad de opciones. Lo otro es que accedas a financiamientos un poquito más baratos, como el que la agencia promueve junto con FOJAL, en el cual tú te acercas a FOJAL, te hacen tu evaluación crediticia y por medio del padrón que la agencia maneja, tú eliges con qué instalador vas, te lo instalan, la agencia da un sello de aprobación de la instalación y ya estarías teniendo una tasa preferencial. Esperemos que no sea tan alta este próximo año por los ajustes que hay en la tasa interna de equilibrio, pero pues estamos esperando que sea más bajo que la competencia. Entiendo, y eso es clave porque el tener la posibilidad de diferir el pago financieramente hablando, pues abre la posibilidad de que más gente tenga acceso a esta energía y poder tener sus paneles o cualquier otra fuente de suministro eléctrico. Desde el punto de vista de lo que hay en Jalisco, las empresas cuando quieren establecerse en algún lugar, pues buscan varias cosas, entre ellas talento, que haya infraestructura, que haya agua y por supuesto que haya energía eléctrica. Claro. ¿Cómo está Jalisco en ese aspecto? En términos de infraestructura, estamos en una posición, yo creo, privilegiada. Tenemos mucho acceso a redes eléctricas, muy buena conectividad en comparación con otras zonas del país. Por ejemplo, la península de Baja California, la península de Yucatán, pues se requiere mucha inversión para poder ser competitivas en materia de infraestructura de transmisión. En Jalisco tenemos muy buena infraestructura de transmisión a niveles de alta tensión. Hay una saturación que es inevitable y yo creo que está en todo el país, en las redes sobre todo de distribución. Y es donde yo los invito a que tengan el interés de instalarse en Jalisco y busquen a la Agencia de Energía para que les dé un asesoramiento general de en qué zonas del estado hay más capacidad eléctrica y en caso que no podamos encontrar de primera mano una zona adecuada, pues les ayudemos a integrar un proyecto que sea barato, que sea accesible y además salga en los tiempos más bajos posibles, ¿no? Yo les podría decir con orgullo que tenemos oferta de generación limpia, tenemos potencial además solar, en algunas partes eólico, tenemos mucha industria que está generando ya biogás, que tenemos bastante facilidad ya de conexión, por ejemplo, con Texas para poder vender el biogás, para poder comprar gas barato también. Jalisco tiene muchos puntos muy competitivos en comparación con otras zonas del país y vale mucho la pena pues explotarlos porque tener acceso al mercado más barato de gas del mundo yo creo que no cualquier lugar lo tiene. Y yo creo que no se ha podido llevar mucho la idea o premiarla demasiado porque de alguna manera u otra muchos proyectos se han limitado a la hora de ser ejecutados y eso ha hecho pues que tengan esa falta de percepción de que no caminan, pero no, tenemos cobertura de gas en la mayor parte del estado y está cada vez siendo más grande la inversión privada para que crezca y se lleve a todas las regiones que faltan. Hace un momento comentabas del potencial que tiene Jalisco para en materia de biogás. ¿En qué zonas es donde más se ve que pudiera haber esta inversión en una planta de biogás? Porque entiendo que ya hay una, ¿no?, en el estado. Así es, tenemos al menos 3 proyectos que están funcionando muy bien. Hay una zona que tiene mucha concentración de producción de metano, que es Los Altos, y estamos viendo la manera de cómo generar cadenas de comercialización. Hay mucha demanda en el Salto, por ejemplo, y cómo llevar ese gas de Los Altos a la zona del Salto y poder cerrar pues la cadena de valor, ¿no? De acuerdo. Estamos trabajando en primero detectar cuáles son los requerimientos técnicos, sanitarios, por ejemplo, y financieros, para poder integrar los proyectos, hacer clústeres de granjas y de alguna manera u otra poder establecer metas en el mediano plazo.
Si tuvieras la varita mágica, ¿qué es lo que tendría que hacer Jalisco para ponerse en el liderazgo desde el punto de vista energético? Se requiere más integración de todos los sectores empresariales. Yo creo que ha habido muchos esfuerzos, lo estamos haciendo de una manera adecuada. Sin embargo, sí valdría mucho la pena que hubiera más comunicación y hubiera una mejor coordinación a la hora de hacer proyectos, porque muchas veces se duplican. Entonces, ¿qué pasa? Que además de que se hacen más lentos, el objetivo a lo mejor no se alcanza, porque al tener cada quien su particular interés por hacer un proyecto, aunque sea muy similar al otro, pues resulta que económicamente no hace sentido, a diferencia de que lo hagas entre 3 o 4 empresas, ¿no? Entonces vale mucho la pena que generemos espacios de diálogo, que estemos cada vez más conectados con qué se requiere, dónde se requiere, y de alguna manera u otra sería más fácil para nosotros encontrar una solución y sobre todo pues buscar una forma de hacer realidad los proyectos que hacen falta en el Estado. La generación que tiene, o qué tanta generación tiene Jalisco, o la energía de dónde proviene, porque comentabas hace un momento que estamos en una situación privilegiada porque tenemos capacidad de obtener la energía de distintos puntos de conexión. ¿Esa energía de Jalisco de qué partes viene? Ok, el suministro de gas viene de Oaxaca, Texas. Es un proyecto que concluyó hace un par de años, fue apalancado por una termoeléctrica que tenemos aquí en Zapotlanejo. Y en materia de generación eléctrica, en los últimos 3 años hemos pasado de generar un 15% de la energía que demandamos a generar más de 3/4 partes. Muy bien. Es muchísimo lo que se ha avanzado. Tenemos una robustez importante que hace que la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, no sufra apagones constantemente. Hay mucha robustez en la red eléctrica. Hay zonas industriales muy importantes, como lo es El Salto, por ejemplo, como lo es la zona de Acatlán actualmente, donde hay un suministro de gas barato y además se están haciendo obras de refuerzo para que la energía eléctrica que haga falta esté garantizada. Entonces, yo los invito pues, a que si tienen un interés particular por Jalisco, pues busquen a la agencia, se acerquen a la SEDECO también y pues podamos ayudarles a que esto se desarrolle lo más pronto posible, ¿no? La interconexión que hablabas de las empresas, ¿es factible a pesar de las restricciones que se tiene por parte de la Comisión Federal de Electricidad o alguien que está pensando en hacerlo? ¿Cuáles son los pasos que tendría que hacer? Claro. Quiero comentarles que no hay cambios reales en la parte regulatoria. No hay nada que te limite a ti como empresa a instalarte en México. Lo que sí es un hecho, y eso no es nuevo en esta administración, es que sí se requiere un proceso un poco largo, ¿sí? En ocasiones, pues vienen empresarios que ni siquiera conocen el español, entonces les hablas de que vayas con CFE, que vayas con SENACE, que vayas con la CRE, y pues no te entienden. No saben qué hay que hacer. Entonces, sí. Aquí es donde las agencias de energía juegan un papel interesante como facilitadores. El proceso depende mucho de qué quieras. ¿Quieres poner una planta, por ejemplo, de generación para tu industria? Pues simplemente tienes que acercarte primero que nada con SENACE, dependiendo de tu nivel de carga, o con CFE, pedirle un contrato de conexión y posteriormente tramitar tu permiso de generador. Lo único que yo diría que está pausado es la generación a gran escala. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con conectar industrias grandes, con conectar sistemas de generación aislados, todo sigue abierto, se siguen dando permisos y yo considero importante... Casa habitación también. También, sin ningún problema. De hecho, tenemos más que antes actualmente y sigue creciendo el volumen. De hecho, está por publicarse una nueva regulación que va a permitir que se pongan baterías, que va a exigir a los instaladores certificados de competencias y que además va a hacer que cada vez sea más fácil para cualquier empresario pues, acceder a estos sistemas de generación autónomos. Pues, Víctor, grandes noticias porque muchos empresarios, muchos ciudadanos preocupados por la situación energética del país. Como bien lo dices, Jalisco en una situación privilegiada y que además, como señalas, tienen una agencia de energía que los puede acompañar, que los puede asesorar, que les puede dar luz hacia qué camino seguir para tener la conectividad, ya sea en su caso habitación, en su industria, y que de esa manera pues, puedan sumarse a esta tendencia tan importante que es la autogeneración. Así es. De hecho, pues estamos encantados de apoyarlos. Hemos recibido últimamente muchas solicitudes de apoyo y pues afortunadamente no hay una sola persona o empresa que no haya salido satisfecha de haber sido asesorada por nosotros. Pues muchas felicidades por esa labor. Gracias, Roberto. Y qué bueno que gracias a toda la labor que ustedes hacen, Jalisco esté fuerte en materia energética. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Aldea Financiera. Gracias.
Y pues terminamos esta edición del programa. Les agradecemos, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Por supuesto, si tienen algún comentario, alguna sugerencia sobre algún tema que tocar, háganoslo saber y con gusto estaremos dando seguimiento a esa propuesta. Por lo pronto les agradezco, les invito como todos los viernes al libro de la semana, 8 de la mañana por las redes de Aldea Financiera, y me despido deseándoles que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.